mañana con 34 minutos. Vamos a hablar de este tema que nos afecta también a todos como ciudadanos, como gente que usa el transporte público, porque se señala, Alexis, Mario Televidente, de que la policía volverá con estas prácticas de control de cédula y hasta revisión de bolsos, de mochilas. ¿Qué pasa si yo tengo mi tupper en la mochila y tengo Yo el tengo mi cuchillo? tupper en mi mochila. Y Cuchillo para suelo tener, cortar suelo pelar naranjas. Claro. Pero vamos a establecer un... Preguntas así me vienen a la cabeza. Claro, claro. Está con nosotros en línea vía Zoom el doctor Jorge Rolón Luna. Doctor, ¿cómo estamos? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo están? Bien, señor. Bueno, doctor, tu posición, digamos, como ciudadano, como jurista también sobre este anuncio que hace la policía. Yo recuerdo años atrás, ¿verdad? También que acostumbraban subirse a las unidades de transporte público y cédula de todos. Todos tenían que tener a mano la cédula. Tenía el pelo largo. Y verificaban con el sistema de radio, cuando eso ahora ya con el celular tienen el sistema. Y por ahí caía alguien, ¿verdad? ¿Es una práctica legal? ¿Es una práctica que corresponde hacer? ¿No? ¿Cuál es su criterio, doctor? Bueno, en primer lugar, creo que la pregunta va por el lado jurídico. Claro. Lo cual es siempre muy importante. A veces olvidamos la dimensión jurídica de nuestras existencias y de que tenemos derechos y de que la autoridad, en este caso policial, los agentes de la fuerza de seguridad tienen también, obviamente, prerrogativas, pero también límites. Bueno, en primer lugar, hay una cuestión que está irresuelta aquí, que es la siguiente. Uno no está obligado a aportar documentos consigo mismo. No es una obligación legal. Al no ser una obligación legal, el no portar documentos no constituye ni delito ni una falta administrativa. Y ahí es que se genera un problema que viene ya de antes, digamos, porque recientemente se ha aprobado una ley a mi criterio, mal llamada reforma policial, puesto que no reformó absolutamente nada, sino que mantuvo el modelo policial anterior y lo que hizo fue, digamos que, realizar algunas modificaciones. La norma nueva establece que la policía podrá certificar o verificar la identidad de las personas, pero también establece un límite. Ese límite es el hecho de que dice la norma, siempre que existan motivos para ello. Subjetivo. De la manera que la norma está redactada, parecería ser que estamos hablando de motivo para solicitar documentos y eventualmente registrar a esa persona, ¿sí? Pero eso implica que hay una sospecha en particular sobre un tema concreto. Y luego están, obviamente hay que mechar con la llamada inspecciones colectivas de personas y vehículos, que es el nombre también paraguas bajo el cual entran también las famosas barreras que carecían de regulación legal antes de esta reforma de la ley de la policía. Entonces, en este caso también hay requisitos, dice inminente alteración del orden público, reciente comisión de hechos punibles. Entonces, ese es el marco, ¿sí? Ese es el marco. La policía puede hacer estas cosas, pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo no es obligatorio contar con cédula de identidad. Y lo que viene a continuación es también lo que se hizo desde siempre, inclusive sin cobertura legal, y es una práctica policial que a su vez carece de, digamos, regulación legal y más que regulación, cobertura legal. Y es la famosa demora. Ah, sí, te iba a consultar sobre eso. La famosa demora de 6 horas. Sí, es un no. Estamos hablando de cosas absolutamente diferentes. La llamada demora es una práctica cuyo nombre no aparece en ningún instrumento jurídico.
no está permitida, no está regulada, no es una facultad policial. Mucho menos demorar, que en la práctica significa llevar a alguien a la comisaría eventualmente para identificar a esa persona. Eso es una privación ilegítima de libertad, en términos estrictos y concretos. Lo de las 6 horas tiene que ver con la aprehensión en caso de flagrancia. Cierto, y es el tiempo que tiene la policía para comunicar al Ministerio Público. ¿Sí? Eso es otra cosa completamente diferente. Ahora, no tener documento no es delito. O sea, para ser más directo, doctor Rolón, el hecho de que yo no tenga cédula de identidad, hoy por alguna razón no traje, en fin, mi billetera me olvidé, dejé por ahí, me tomen en un control y me quieran llevar demorado para una supuesta identificación o una mejor identificación, ese es un acto irregular, ilegal. Está prohibido, está prohibido. No está permitido, está prohibido, porque estamos hablando de las facultades policiales. Las facultades policiales no son las mismas facultades que eventualmente tiene, por ejemplo, el ministro de Agricultura o un director de Cenaxa o un director del Banco Central. Estamos hablando de fuerza pública, claro, cuyo accionar puede derivar en limitación al ejercicio de derechos. Sí, señor. Bueno, doctor, te agradecemos mucho. Vamos a seguir hablando, sí, porque hay todavía varios aspectos que ir precisando. Muy gentil, como siempre, doctor Jorge Rolón Luna. Bueno. Y a propósito de justicia y cuestiones legales, vamos rápidamente hasta el Palacio de Justicia. Juan Carlos Usher. Ilegal. Y bueno, venimos a su vez a hacer algunas reflexiones ante fundamentalmente la ciudadanía. Y en ese sentido queremos dar lectura, un poco estoy acompañada por el senador Ignacio Iramay y el diputado Raúl Benítez, y queremos dar una lectura a una carta que hoy dirigimos a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero por sobre todas las cosas al pueblo paraguayo, a esos cientos de miles de compatriotas que ingresan a este sepulcro blanqueado esperando que realmente sus derechos sean atendidos, que los conflictos que sometemos a consideración de los integrantes de las distintas instancias puedan ser resueltos. Tienen que ver con nuestra vida, con nuestra libertad, con nuestra familia, en este caso con nuestros derechos políticos y con la afectación a la voluntad popular. Señores ministros de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de febrero del 2024, en 4 horas y 21 minutos, 23 senadores cartistas y sus aliados asestaron un golpe artero a nuestro sistema republicano. La expulsión ilegal, arbitraria e ilegítima de la 4ª senadora más votada del Paraguay en las últimas elecciones generales es parte de un plan montado por un grupo minoritario de poder fáctico y político, que sin escrúpulo alguno avanza para someter al país entero a su objetivo de llegar a la concentración total del poder, aunque sea a costa de cualquier resto de institucionalidad y arrinconando hasta el límite el Estado de Derecho y los principios democráticos. Es así que hemos arribado a un funcionamiento del Estado donde sus 3 poderes operan bajo una inaceptable doble vara. Por un lado, simula enmarcarse en las leyes y procedimientos formales, mientras que por el otro demuestra con los hechos que las decisiones se toman fuera de todo principio de legalidad y al margen de las instituciones. Esta cada vez más abierta vulneración de los principios elementales del funcionamiento republicano nos lleva a límites peligrosos que comprometen el futuro de nuestro país y nos conducen a un Estado fallido. Bien sabemos que la independencia de los poderes y el recíproco control, ejerciendo entre sí un indispensable contrapeso y freno a los abusos del poder y la arbitrariedad, son condiciones innegociables para la vigencia de una verdadera democracia.
el despojo violento e ilegal de su cargo de senadora, a quien obtuvo una banca de representación a los votantes, y del funesto mensaje de que las leyes y las instituciones no importan, sino la voluntad omnímoda del que manda, la cavernaria advertencia de que la gente es irrelevante, de que solamente cuenta la discrecionalidad y el capricho del quien es dueño del poder, y que la única regla que impera es la del sometimiento y de la obediencia servil. Debe sumarse hasta lo hasta aquí señalado que hace unas pocas semanas las supuestas causales invocadas para montar este deplorable espectáculo de degradación política fueron desestimadas por la Fiscalía y ratificadas por el Juzgado Penal de Garantías, confirmando lo que era evidente desde el primer momento para propios y extraños: la comisión de una injusticia que injuria garantías como la libertad de elegir y ser elegidos, de vivir y trabajar en una actividad lícita, de derechos políticos y libertades humanas más elementales, de libertades y garantías sin cuya presencia solo resta para el Paraguay la ley de la selva, la intolerancia, la prepotencia. Ya nadie está a salvo en un lugar así. Los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia son custodios de la Constitución Nacional. La interpretan, la cumplen y la hacen cumplir. Por eso esperamos una definición, los ciudadanos convencidos del valor de la confianza en las instituciones. No espero de nuestros ministros de la Corte otra cosa que no sea ni más ni menos que coraje cívico y convicción republicana. Habiéndose declarado inamovibles, no queda margen alguno para invocar una sola excusa para no ejercer el poder supremo que les otorga nuestra Carta Magna, y restablecer de esta manera el orden constitucional violentado el 14 de febrero por 23 senadores. Se abre aquí un escenario dramático por sus implicancias para la sobrevivencia de esta república. Si la Corte Suprema de Justicia no es capaz de defender nuestra Constitución Nacional y el cumplimiento de las reglas de juego democrático, de la insana voracidad del poder político, significa que nos adentramos en una marcha sin retorno al precipicio autoritario. Si esto ocurre, más allá de este oscuro horizonte de cualquier eventual pusilanimidad cómplice, que quede constancia que se erige el infranqueable y luminoso muro de resistencia ciudadana que los paraguayos hemos demostrado saber oponer a déspotas y a tiranuelos de todo pelaje a lo largo de la historia. Una ciudadanía decente, que aunque callada es mayoría, entiende el valor del respeto de nuestro pacto político y social. Desde donde me corresponde seguiré luchando por elevar nuestra calidad democrática, por combatir la corrupción política, por asegurar la vigencia del la Estado presencia de Katia González en compañía del diputado de su partido, de quien lo reemplaza también en el Senado, presencia en la Corte Suprema de Justicia en el piso